Buenas tardes. Un saludo para todos. En nombre de Se Dice Libertad del Instituto de Investigaciones Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y del Centro Giroscopio, nos complace darle la bienvenida a la segunda sesión de esta segunda parte del coloquio denominado Los desafíos contemporáneos de la libertad. En esta oportunidad vamos a contar con la moderación de la profesora Carolina Guerrero de la Universidad Simón Bolívar. Tiene la palabra, profesora. Muchas gracias, profesor Omar Astorga. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el honor de presentar la continuación del coloquio organizado por Giroscopio, el segundo coloquio de Giroscopio, los desafíos contemporáneos de la libertad. Este coloquio es patrocinado por Se Dice Libertad. Damos las gracias a Se Dice Libertad en sinergia con el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Me toca el honor de presentar a las profesoras Julieta Marconi y a la profesora Jessica Vargas en esta segunda sesión de la segunda tanda de este coloquio. La profesora Julieta Marconi es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad de México desde el año 2001. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coautora del libro ¿Por qué leer a Rousseau hoy? Un título enigmático. Un libro que escribió junto con los profesores Luis Salazar Carrió y Antonella Attili. Coordinó los libros colectivos Los vértigos de la política, una revisión desde la modernidad. También Metamorfosis de la política, un diálogo con la teoría política contemporánea, junto con Sergio Ortiz Leró y Ángeles Cermeño. También es coautora o coordinadora del Diccionario de Justicia, editado por Siglo XXI, con los profesores Carlos Pereda, Sergio Ortiz Leró y Maite Muñoz. La profesora Jessica Vargas es doctora en filosofía por la Universidad de SUNY Binghamton, máster en filosofía continental por la Universidad de Warwick y es egresada de la Universidad Central de Venezuela, donde tuvo las licenciaturas en filosofía y en economía. Ha sido profesora instructora de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Vamos a comenzar escuchando la ponencia de la profesora Jessica Vargas, perdón, al revés, la ponencia de la profesora Julieta Marconi sobre libertad y republicanismo. Cuando ya termine, seguiremos con la ponencia, la presentación de la profesora Jessica Vargas. Muchísimas gracias a todos. Y profesora Julieta Marconi, escuchamos su presentación sobre libertad y republicanismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Carolina Guerrero. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente la invitación a colegas y amigos como Fabiola Bettencourt y Omar Astorga. Esta invitación, la verdad es que me llena de honra. Hace tiempo que hemos estado, pues, por distintas razones, caminando en distintas cosas, pero en un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de colaborar en muchas cosas, de encontrarnos en encuentros, de participar en un libro que ellos coordinaron. Entonces me siento muy honrada, ha sido para mí un gran gusto tener esta oportunidad de volver a encontrarme con ellos. Bueno, pues yo sin más, voy a empezar a leer mi ponencia. Mi ponencia versa sobre, justo en este contexto del tema del coloquio que se llama Los desafíos contemporáneos de la libertad. Yo voy a hacer una recuperación de la noción de libertad recuperada desde el republicanismo, particularmente desde el neorepublicanismo. En los últimos 15 años, el republicanismo ha ocupado un espacio central en los debates de teoría y filosofía política contemporánea, tanto en el mundo anglófono como en los países de habla hispana. El debate liberalismo-comunitarismo de los años 80 fue paulatinamente reemplazado por el de liberalismo-republicanismo en el ámbito académico. Ahora, hablar de republicanismo en general
puede resultar un poco problemático. El republicanismo nunca se constituyó como una corriente homogénea de ideas ni como una teoría política acabada. Por eso, algunos estudiosos como Bobbio han cuestionado la existencia de la tradición republicana y otros, como Dahl, Skinner y Held, han distinguido en ella distintas vertientes. Sin embargo, lo mismo sucede con otras tradiciones filosóficas cuya existencia nadie pone en duda, como lo es el liberalismo, o con un concepto emparentado como lo es el de democracia, sobre el cual es posible hallar múltiples teorías e historias. Podemos encontrar pensadores cuyos postulados se acercan en algunos aspectos y se alejan en otros. Pero sería un error soslayar la familiaridad y confluencia de ideas, conceptos y argumentos entre sus diferentes representantes solo porque no nos brindan un corpus teórico uniforme. Los contextos históricos y lingüísticos influyen notoriamente en las diferentes posiciones y desarrollos que podemos encontrar en el seno de una tradición, pero ello no significa que no podamos elucidar ciertas claves conceptuales comunes. El propósito de este trabajo es recuperar postulados y conceptos capitales de esta tradición que nos permitan dialogar y pensar alternativas a las desgastadas democracias liberales contemporáneas, sin desconocer, por supuesto, algunas lagunas y aspectos obsoletos de esta tradición. Desde mi perspectiva, es posible identificar 7 rasgos medulares, esenciales y característicos que nos permiten delinear una especie de mínimo común denominador del republicanismo, para decirlo con Gargarella, a saber, el imperio de la ley, la defensa de una constitución mixta, la exaltación de la virtud cívica, el autogobierno, la preocupación por el bien común, el vínculo entre ciudadanía y propiedad, y una concepción de libertad como ausencia de dominación, esto es, ausencia de interferencia arbitraria. Sin duda, existe una amplia gama de matices entre los pensadores que suelen inscribirse en las filas del republicanismo, y es preciso reconocer que algunos han hecho mayor o menor hincapié en estos aspectos. Pero en los últimos años, los neorepublicanos han puesto especial énfasis en este 7º rasgo, el de la libertad como ausencia de dominación, que constituye una especie de columna vertebral en la tradición republicana. Dada la temática del seminario que nos convoca, en lo que sigue me centraré en esta noción. En la primera parte de mi exposición recuperaré el contexto del debate sobre la libertad que abrió la revitalización del republicanismo. En un segundo momento me detendré en la noción neorepublicana de libertad de Philippe Petit, principal exponente contemporáneo del republicanismo contemporáneo. Y por último, procuraré indicar qué nos puede ofrecer esta concepción neorepublicana de la libertad para robustecer las democracias, la ciudadanía y la vida pública en nuestro tiempo. Primero, la revitalización del republicanismo. A finales de los años 60, 2 importantes historiadores, Bernard Bailyn y Gordon Wood, pusieron en tela de juicio la interpretación comúnmente aceptada acerca del origen ideológico de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Hasta ese momento predominaba, tanto en el ámbito académico como en el político intelectual, la idea de que dicha revolución constituía la obra más acabada del liberalismo lockeano. Fue Louis Hartz, con su libro La tradición liberal en los Estados Unidos, quien ampliamente desarrolló esa tesis, la cual embonaba bastante bien con la defensa que en ese momento se hacía de la teoría liberal de la democracia frente a nociones cercanas al socialismo y a la democracia participativa. Sin embargo, los escrupulosos estudios de Bailyn y Wood, los orígenes de la Revolución Americana en 1967 y la creación de la República Americana en 1969, respectivamente, revelaron que en las ideas fundacionales de la nación norteamericana se percibía un cariz mucho más republicano que liberal. Ello abrió paso a discusiones, tanto en el campo de la historia de las ideas como en el de la filosofía y la teoría política, en Estados Unidos y en Inglaterra, particularmente entre los representantes de la Escuela de Cambridge.
Entre estos historiadores destaca sin duda John Pocock, quien en 1975 publicó una reveladora obra, El momento maquiavélico, el pensamiento florentino y la tradición republicana atlántica. En este trabajo, Pocock reconstruye la tradición republicana, estableciendo un hilo conductor entre las ideas republicanas del Renacimiento italiano, Maquiavelo, Savonarola, Guicciardini y Gianotti, y el pensamiento inglés y americano de los siglos XVII y XVIII. Sostiene que en las propuestas de los padres fundadores de los Estados Unidos, particularmente de Jefferson, están más presentes las ideas republicanas de los renacentistas italianos y del inglés James Harrington que de liberales como John Locke. Sin embargo, en mi opinión, fue otro historiador y pensador, también británico, quien realmente sentó las bases de la teoría neorrepublicana que ha tenido un particular impulso en los últimos años, Kenyon Skinner. En su obra, Los fundamentos del pensamiento político moderno, y en subsecuentes estudios, Skinner coincidía con Pocock en la recuperación del republicanismo renacentista italiano, pero ofrecía una interpretación radicalmente distinta a la suya. A diferencia de Pocock, sostenía que lo que caracterizaba el pensamiento republicano renacentista no era una concepción de la libertad como autogobierno, esto es, como participación en la vida política, sino de la libertad como independencia. Esta tesis resulta fundamental para entender el desarrollo posterior del neorrepublicanismo, pues es la punta de lanza perfecta para formular la teoría neorrepublicana de la libertad como ausencia de dominación. En vez de subrayar la virtud cívica y la participación política como el núcleo del pensamiento republicano, Skinner señalaba que era la libertad, entendida como ausencia de dependencia, lo que caracterizaba a esta teoría neorromana de la libertad, la tradición republicana. Es a partir de ese momento cuando el neorrepublicanismo, que comenzó su historia contemporánea como una discusión historiográfica, pasó de hacer historia de las ideas políticas a fundar una concepción normativa que se presenta explícitamente como alternativa contemporánea al liberalismo. En otras palabras, a partir de estos estudios, numerosos académicos empezaron ya no solo a indagar la trayectoria histórica de lo que podría constituir la tradición republicana, sino también a desarrollar investigaciones teóricas que les permitieran formular un conjunto coherente de postulados que, en términos normativos, representara una alternativa filosófica y política al liberalismo. Con la aparición del libro de Philippe Petit, Republicanismo, una teoría de la libertad y el gobierno en 1997, el republicanismo tomó un nuevo aire y se convirtió en materia central del debate teórico-político contemporáneo. En la misma línea que Skinner, Petit establece un hilo conductor entre el pensamiento ciceroniano, los renacentistas italianos, particularmente Maquiavelo, y los pensadores ingleses y norteamericanos del siglo XVII y XVIII. Pero en contraste con él, sostiene que lo que caracteriza a la tradición republicana no es la independencia, sino la libertad como ausencia de dominación. Rechaza el supuesto liberal de que los republicanos favorecen la libertad positiva frente a la libertad negativa y atribuye esta interpretación no a la tradición republicana, sino a lo que él denomina el populismo. Desde su perspectiva, quienes defienden la libertad positiva, cito, que aclama la participación democrática del pueblo como una de las más elevadas formas del bien, fin de la cita, no se inscribe en la tradición republicana, sino en lo que él denomina el populismo. Hablemos ahora entonces del paradigma neorrepublicano de Philippe Petit. En palabras de Petit, la participación democrática puede ser esencial para la república, pero solo porque resulta necesaria para promover el disfrute de la libertad
como no dominación, no por sus atractivos intrínsecos, como sugieren los enfoques populistas y algunos comunitaristas. Petit no propone suplir los conceptos de libertad negativa o libertad positiva con el concepto de libertad como ausencia de dominación. Tampoco supone que la libertad como no dominación sea una especie de superación de ambas nociones. Lo que sostiene es que no basta entender a la libertad como ausencia de interferencia, como lo hacen los liberales, o como autodominio, como lo hacen los populistas. En su opinión, la falta de libertad no solo se refleja, como sugieren los liberales, en la interferencia de facto, o como suponen los populistas, en la imposibilidad del autodominio. La falta de libertad se refleja en la exposición a una voluntad ajena y potencialmente arbitraria. Se manifiesta en la dependencia, vulnerabilidad e incertidumbre que padecen quienes están sujetos al juicio potencialmente caprichoso o idiosincrático de otro. Mientras los liberales equiparan la libertad con la ausencia de interferencia, lo cito, los republicanos la equiparan con estar protegidos contra la exposición a la interferencia arbitraria de otro, estar seguros contra tal interferencia. Libertad, en este sentido, equivale a no estar bajo el poder que tiene otro de hacernos daño, a no estar dominado por otro. Fin de la cita. El pensador irlandés señala que el punto fundamental de la tradición neorrepublicana es la apelación a la libertad como ausencia de dominación, o sea, como lo opuesto a la esclavitud. Explica que en la República Romana la persona libre, el liber, era lo contrario al servus, el esclavo. Mientras el esclavo vivía a merced del amo, el liber era necesariamente un civis, un ciudadano. O sea, que en la República Romana lo que se contraponía a la libertad no era la interferencia, sino la esclavitud o la dominación. Y es esta concepción la que Petit recupera para fundamentar su teoría neorrepublicana de la libertad. En su opinión, la dominación se manifiesta en una relación similar a la del amo y del esclavo, o a la del amo y el sirviente. Por supuesto, se trata de dos tipos de relación diferentes, pero ¿qué tienen en común? Que en ambos casos, la parte dominante puede interferir de manera arbitraria en las elecciones de la parte dominada, aun cuando no lo haga. Ser libre, dirá Petit, equivale a estar relativamente a salvo de la posibilidad de que alguien interfiera arbitrariamente en mis asuntos, no solo en el mundo real, sino también en el abanico de mundos posibles. El hecho de que los individuos escapen a la interferencia, ya sea por su encanto, astucia, congraciamiento o por la permisividad de quien les domina, no les convierte en personas libres. En nuestro tiempo encontramos múltiples casos de relaciones en los que las personas eventualmente pueden librarse de la interferencia arbitraria, pero el solo hecho de estar expuestas a la posibilidad de este tipo de interferencia por relaciones de dependencia merma su libertad. Por ejemplo, mujeres, adultos mayores, personas con alguna enfermedad o discapacidad o cualquiera que depende económicamente de otros para sobrevivir. O los ciudadanos a quienes los gobiernos o líderes sociales les condicionan prestaciones, beneficios públicos o la garantía de sus derechos en función del voto o el apoyo político. Quienes sobreviven gracias a trabajos precarios. Los ciudadanos que dependen de la buena voluntad de un burócrata arbitrario para que se les garantice un derecho o para realizar un trámite. Los trabajadores vulnerables a los abusos de sus patrones porque viven con el temor de perder su único ingreso. En estos y en muchos otros casos se observa un mismo patrón, una relación de dependencia que expone a los dominados a la potencial interferencia arbitraria. A decir de Petit, la libertad supone que nadie debe tener la posibilidad de interferir caprichosamente en las decisiones de otro.
Ser libre es estar efectivamente protegido frente a la posibilidad y a la realidad de la interferencia arbitraria. Y es importante subrayar aquí el adjetivo arbitrario, porque como veremos en lo que sigue, lo que caracteriza la dominación es la interferencia arbitraria, no cualquier interferencia. Tercero, la interferencia que posibilita la libertad, la ley. Si bien es cierto que tanto el liberalismo como el republicanismo se apoyan en la defensa del Estado de Derecho, para Petit el liberalismo concibe la libertad de la misma manera en que lo hacía Hobbes, esto es, como ausencia de impedimentos. Desde su perspectiva, los pensadores liberales ven en la ley una restricción de la libertad, necesaria, pero restricción e interferencia al fin. Petit reconoce que en las filas del liberalismo es posible encontrar una amplia gama de pensadores que, aunque coinciden en el núcleo duro de la defensa de los derechos individuales, tienen, sin embargo, diferencias notables. De manera un poco esquemática, distingue dos vertientes. Por una parte, los liberales de derecha o libertarios que se conforman con garantizar la no interferencia, entendida como algo formal jurídico, y por la otra, los liberales de izquierda, liberales igualitarios, que hacen suyos valores como el de la igualdad o el de la eliminación de la pobreza, añadiéndolos al valor de la no interferencia, y aceptan una mayor intervención del Estado en aras de equilibrar y ayudar a los más desvalidos. Pero desde su perspectiva, tanto libertarios como liberales igualitarios coinciden en concebir y defender la noción de libertad como ausencia de interferencia, no de dominación. En sus propias palabras, creo que el grueso de los sedicentes liberales, el grueso, no todos, conciben la libertad de un modo negativo, como no interferencia. Desde luego no la entienden a la manera republicana, como no dominación. Fin de la cita. En la tradición liberal, la maximización de la libertad exige la minimización del Estado. El orden político tiene como objeto la protección de los derechos del individuo. Aunque en sentido estricto se considera ciudadano a todo aquel que tiene derecho a votar y a participar en la esfera política de la sociedad, lo cierto es que dicha participación solo tiene como propósito proteger los derechos del individuo frente a otros individuos y frente al Estado. Lo que define la libertad de los individuos para los liberales es que estos son portadores de derechos, no el que sean activos participantes políticos. Para esta tradición, el papel del ciudadano es semejante al del consumidor. El ciudadano consumidor manifiesta demandas que el político oferente busca satisfacer compitiendo en el mercado político contra otros oferentes. El ciudadano valora qué oferta se ajusta mejor a sus demandas e intereses y elige. Ahí termina su esporádica participación en la política. ¿Por qué? Porque esta visión supone que los ciudadanos ven en el ejercicio de sus derechos políticos un mal necesario, el cual resta tiempo y recursos a lo que realmente les preocupa e interesa, a saber, su vida privada. Si la ley incrementa la libertad en su conjunto, esto se debe, según Petit, al efecto compensatorio de inhibir la interferencia de los otros. En contraste, el neorepublicanismo, apoyado en la larga tradición republicana, sostiene que la ley y la libertad no se contraponen. Al contrario, es la ley la que crea la libertad, pues ofrece una expectativa de seguridad contra la interferencia arbitraria que no está presente en un Estado despótico. Desde su perspectiva, los ciudadanos, además de elegir, deberían controlar la calidad de lo que eligen, pues nada garantiza que la opción seleccionada constituya una buena opción. En realidad, se trata de la opción menos mala. Por eso los neorepublicanos sugieren que los ciudadanos participen activamente, disputen, dirá Petit, en los debates acerca de las políticas que les afectan. A decir de Petit, cualquier cosa hecha por un gobierno republicano debería poder ser objeto de disputa por parte de los afectados. La participación reflexiva del mayor número de personas en la arena pública aumenta la probabilidad de que el paquete de políticas elegido sea el mejor defendido argumentativamente. Y así, el proyecto político elegido tiene más probabilidades de ser mejor
que aquel que fuera elegido simplemente como la opción menos mala. Además, si los ciudadanos se involucran en la deliberación acerca de las decisiones que les afectan, es más probable que obedezcan las leyes, pues éstas atenderán mejor sus intereses que si se hubiesen mantenido totalmente al margen de su elaboración. De esta manera, no solo se preocuparán por obedecerlas, sino que también se volverán sus custodios. Ahora, Petit observa la conveniencia de la participación política no como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar la libertad como no dominación y mejorar el funcionamiento del orden social. En contraste con el populismo, que concibe al pueblo como el amo y al gobierno como siervo, el neorrepublicanismo, dice Petit, concibe al pueblo como fideicomitante y al gobierno como fiduciario. No considera que las virtudes cívicas deban anteponerse a los derechos individuales, porque la vida pública tenga o deba tener un mayor valor para los individuos. Al igual que Biroli, Petit no sugiere ignorar la libertad positiva o la libertad política. Lo que sostiene es que esta es solo un medio para preservar la libertad como ausencia de dominación. Termino con estas reflexiones finales. Como hemos visto, la libertad como ausencia de dominación constituye el núcleo del discurso neorrepublicano. Y desde mi perspectiva, esa noción es tan potente que permite sugerir una concepción mucho más integral de ciudadanía que la propuesta por el liberalismo o por los participacionistas. Una noción asociada tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos sociales. ¿Por qué? Porque los neorrepublicanos sostienen que una condición necesaria, no suficiente, de la participación ciudadana es que los hombres sean libres, esto es, que sean independientes. De manera que, desde una perspectiva neorrepublicana, la ciudadanía no solo debe asociarse a la salvaguarda de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos sociales. Si estos últimos no se garantizan, no se garantiza la independencia de las personas. Y en lenguaje neorrepublicano, ello significa que existe una relación de dominación, actual o virtual, no importa. En palabras de Biroli, lo cito, la base de la república es de esta manera la idea de la igualdad de derechos o de la justicia. La igualdad republicana no consiste solamente en la igualdad de derechos civiles y políticos. Esta afirma también la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos las condiciones sociales, económicas y culturales que les permitan vivir con dignidad y respeto a sí mismos. Fin de la cita. Para los neorrepublicanos, un Estado democrático republicano que reconoce como uno de los valores centrales la libertad como ausencia de dominación, debe comprometerse activamente con la protección legal y la garantía efectiva de los derechos sociales que permitan garantizar la independencia de las personas, pues ello constituye un elemento central en sociedades tan desiguales y con altos índices de pobreza como las nuestras. La garantía de los derechos civiles y políticos no basta para garantizar la inmunidad ante la interferencia arbitraria. Por eso, concluyo citando a Biroli. Una república no es una corporación lucrativa, sino una forma de vida en común que busca asegurar la dignidad de sus ciudadanos. Así que tiene la obligación de dar asistencia, no como un acto de compasión, sino en reconocimiento a un derecho de ciudadanía. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su interesante disertación. Gracias, profesora Marcone. Ahora vamos a escuchar a la profesora Jessica Vargas con su ponencia Emociones en Política y sus tensiones con la libertad. Adelante, profesora Vargas. Buenas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este coloquio, de este nuevo ciclo de conferencias. Es, bueno, para mí un gusto enorme reencontrarme con muchos colegas, compañeros, profesores y bueno, con muchos miembros, digamos, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, que es de Venezuela, que es pues mi alma mater, ¿no? De modo que muchas gracias de verdad por
la invitación a participar y por esta invitación, digamos, a reencontrarnos y a dialogar nuevamente. Yo también tengo algo preparado que quisiera leer. Entonces paso, digamos, a compartirlo con ustedes, ¿no? Bien, bueno, mi presentación será sobre las emociones, el rol de las emociones en política, y lo he titulado Emociones en política y sus tensiones con la libertad. Comienzo. La política es emocional. No hay posibilidad de reivindicación y lucha por las libertades sin una pasión que sustente la acción. Pero a su vez, ciertas formas de movilización de las emociones contribuyen a destruir espacios de libertad individual y colectiva, como lo ejemplificó la experiencia totalitaria y lo muestran los riesgos asociados a diversas experiencias populistas contemporáneas. En esta presentación me propongo, por un lado, examinar en qué sentido podemos hacer distinciones normativas con relación a cómo intervienen las emociones en política. Y para ello me centro en una concepción agonista de la política inspirada en la obra de Hannah Arendt, con el fin de argumentar que una misma emoción puede actuar de maneras propiamente políticas o antipolíticas. En segundo lugar, me propongo señalar brevemente algunas formas en que los seres no ideales que somos, caracterizados por sesgos cognitivos y sociales, suponen riesgos o peligros para la vida política entendida precisamente en este sentido agonista. Comienzo entonces con la cuestión de la evaluación normativa de las emociones en política. ¿En qué sentido podemos hablar de emociones apropiadas o inapropiadas en política? Un primer punto a señalar, creo yo, es que la movilización de las emociones en política es necesaria, dado el tipo de seres que somos y el rol central que las emociones juegan en nuestro interactuar con el mundo. Las emociones entendidas como evaluaciones que nos permiten reconocer qué valoramos, qué nos importa. En este sentido, la apatía o la ausencia de emoción en política es también riesgosa. Denota una desconexión con lo político y, como advirtiera Chantal Mouffe, deja el espacio abierto para movilizaciones peligrosas de las emociones, como las que observamos hoy en día, caracterizadas por nacionalismos, extremismos de ambos signos e incluso neofascismo. En la importancia de la movilización de las emociones en política coinciden autoras tan disímiles, podríamos decir, entre ellas como Chantal Mouffe y Martha Nussbaum. Esta última señala en este respecto en su libro titulado Emociones políticas, y aquí la cito, aunque la traducción al español es propia. Comienzo. Dice: algunas veces la gente supone que solo las sociedades fascistas o agresivas son intensamente emocionales, y que solo tales sociedades necesitan enfocarse en el cultivo de las emociones. Esas creencias son incorrectas y peligrosas. Son incorrectas porque todas las sociedades necesitan pensar acerca de la estabilidad de su cultura política en el tiempo y la seguridad de preciados valores en tiempos de estrés. Ceder a las fuerzas antiliberales la tarea de dar forma a las emociones les da una inmensa ventaja en los corazones de las personas y corre el riesgo de que éstas piensen en los valores liberales como tibios y aburridos. Fin de la cita. Ahora bien, pero ¿cómo habría de hacerse esta distinción entre emociones apropiadas o inapropiadas en política? Una propuesta de evaluación es la realizada por la misma Nussbaum en el texto al que ya referí, Emociones políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia?, así como en otro de sus libros dedicados a las emociones, tales como Anger and Forgiveness y The Monarchy of Fear. La aproximación de Nussbaum supone básicamente una distinción entre emociones positivas y negativas en política, en donde entre las primeras encontramos la empatía, la compasión, el amor, y entre la segunda, emociones como la rabia y el miedo. Esta clasificación de las emociones en política presupone una concepción consensual de la misma. En Emociones políticas, que es el libro en donde desarrolla más ampliamente su propuesta, Nussbaum analiza el rol de las emociones en lo que ella denomina una sociedad decente que aspira a la justicia. Esta se trata de una sociedad perfectible, en el sentido de que aspira a la justicia, aun cuando es imperfecta, y en donde sus ciudadanos comparten principios y valores políticos básicos, de modo que se presupone ya que hay, digamos, un consenso solapado, un overlapping consensus. Pero enfrentan, sin embargo, dos tipos de problemas. Uno es el de la insuficiente motivación. Sus miembros no se encuentran suficientemente motivados a perseguir valiosos objetivos comunes de justicia y de igualdad, por ejemplo. Y en este sentido se podría decir que su círculo de preocupación es muy estrecho o limitado.
Y segundo, la presencia de tendencias peligrosas por los seres no ideales que somos, como por ejemplo la tendencia a proteger al frágil ser o al frágil self, denigrando o subordinando a otros. Con base en estos problemas, Nussbaum identifica dos tareas fundamentales en el cultivo de las emociones en política. Y aquí cito nuevamente un pasaje del texto de Emociones Políticas, digamos, la traducción al español es propia. En el tipo de sociedad liberal que aspira a la justicia y a la igualdad de oportunidades para todos, hay dos tareas para el cultivo político de la emoción. Una es la de generar y sostener un compromiso fuerte con proyectos valiosos que requieren esfuerzo y sacrificio. La mayor parte de las personas tiende hacia una simpatía estrecha y pueden fácilmente encerrarse en proyectos narcisistas y olvidarse de las necesidades de quienes están afuera de su estrecho círculo. La otra tarea relacionada con el cultivo de la emoción pública consiste en mantener a raya las fuerzas que acechan en todas las sociedades y en última instancia en todos nosotros. Las tendencias a proteger el propio ser frágil denigrando o subordinando a otros. Asco y envidia, deseo de infligir vergüenza sobre otros. Todo esto está presente en todas las sociedades y muy probablemente en cada vida humana. Fin de la cita. Entonces, con base en este diagnóstico, las emociones son clasificadas como positivas si contribuyen a reforzar la unidad de alguna manera ya presupuesta por el consenso. Estas son las emociones que sirven para sostener el compromiso con proyectos o valores políticos comunes, como la compasión y el amor. Por su lado, las emociones que crean separaciones y divisiones son clasificadas como negativas. Estas son las emociones que pueden potencialmente desviar a los ciudadanos de perseguir valiosas metas comunes y llevar a confrontaciones, y entre ellas tendríamos, por ejemplo, la rabia y el miedo. Se sigue de esta clasificación que las emociones positivas son las que deben ser incentivadas y cultivadas, mientras que las emociones negativas deben ser evitadas en política tanto como sea posible. Ahora bien, esta distinción entre emociones positivas y negativas en política es insatisfactoria, y esto es, digamos, como lo que está en el centro, digamos, de mi argumento. En particular, es insatisfactoria para pensar el rol de las emociones frente a los conflictos que caracterizan a nuestro momento político. Para ello, el supuesto de que estamos en sociedades decentes que aspiran a la justicia ya no es de utilidad. En concreto, cabría preguntarse, cuando hay fuerzas que amenazan con una intolerancia dogmática y con imponer restricciones injustificadas en libertades liberales centrales, como la libertad de pensamiento y expresión, ¿hemos de decir que las emociones que nos dividen o separan, como el miedo o la rabia, son negativas? A este tipo de desafío político no podemos responder diciendo que debemos movilizar en mayor medida emociones positivas como la compasión y el amor. De modo que, a diferencia de Nussbaum, mi evaluación normativa de las emociones en política no presupone un consenso en valores e ideales políticos, la idea del presupuesto del overlapping consensus, sino que mi visión enfatiza la centralidad del conflicto en la vida política, la cual está marcada no solo por la cooperación, sino también por la competición. Y en este sentido, busco ofrecer una evaluación alternativa del rol de las emociones en política, según la cual una misma emoción puede ser movilizada de maneras propiamente políticas, apropiadas, o antipolíticas, que serían las inapropiadas. Ya no se trata entonces de distinguir entre emociones positivas o negativas, buenas o malas en política, sino entre usos o formas de movilización de las emociones que pueden ser constructivas o destructivas en la vida política. Para ello, mi análisis toma de Hannah Arendt una concepción agonista de la política, según la cual personas con diferentes visiones acerca del bien común se comprometen a manejar diferencias políticas irreconciliables a través de mecanismos no violentos. Para Arendt, la política no depende ni busca alcanzar el consenso. La política es inherentemente conflictiva como resultado de la pluralidad humana, en donde es la pluralidad la condición misma de la política. Sin embargo, argumento que la concepción agonista de la política de Arendt implica una distinción normativa entre dos tipos de conflicto, el que podríamos llamar conflicto agonista versus el conflicto antagonista. Arendt ciertamente no lo expresa en estos términos, porque estos son más bien términos, digamos, muffianos. Es Chantal Mouffe, digamos, quien desarrolla explícitamente esta distinción entre agonismo y antagonismo. Sin embargo, creo que de alguna manera la distinción está implicada en la oposición arendtiana entre política y violencia que está presente en su texto sobre la violencia.
Para Arendt, la política en sentido estricto es agonista. Esto implica que la política no es una continuación de la guerra, y ello implica que en la lucha propiamente política los oponentes sean vistos entonces como adversarios y no como enemigos. Por su parte, el antagonismo, cuando el oponente es visto como enemigo, se caracterizaría por la idea de que todos los medios son legítimos en la lucha o en la competencia política, incluida la fuerza y la violencia. De modo que el antagonismo está caracterizado por la intrusión e incluso quizás la preeminencia de la violencia en la vida política. Mi evaluación del rol de las emociones en política se centra en esta distinción entre conflicto agonista y conflicto antagonista. Y señalo entonces que las emociones en política pueden ser antipolíticas, pueden jugar un rol antipolítico si fomentan o promueven el antagonismo. Esto es, si contribuyen a ver y a tratar a los oponentes como enemigos que deben ser confrontados por todos los medios disponibles. Las emociones antipolíticas son políticamente peligrosas porque amenazan la posibilidad de encontrar soluciones no violentas a nuestros desacuerdos políticos. Ahora bien, a diferencia del análisis de Nussbaum, que como decíamos está basado en una concepción más bien consensual, mi análisis no implica que todas las divisiones o separaciones en política sean normativamente problemáticas. Por el contrario, mi análisis reconoce que la política está constituida por dinámicas de in-group versus out-group, es decir, dinámicas de nosotros versus ellos, que son aceptables mientras tomen la forma agonista. Lo que se vuelve inaceptable es cuando este nosotros versus ellos se torna antagonista. Estas situaciones involucran lo que considero movilizaciones antipolíticas de las emociones. Asimismo, mi análisis reconoce que es apropiado confrontarse, o distanciarse de quienes buscan transformar la esfera política o la vida política en antagonista, en donde ya no hay adversarios sino enemigos. De modo que mi análisis permite reconocer que hay ciertas divisiones y confrontaciones en política que son apropiadas, precisamente porque hay visiones o posiciones que son inaceptables, políticamente inaceptables, en tanto que atentan contra la pluralidad como condición de la política. De este marco agonista, para evaluar las emociones en política, se sigue que emociones que tienden a ser vistas como peligrosas o negativas, como el miedo o la rabia, pueden jugar roles propiamente políticos. Por su parte, emociones que estamos acostumbrados a considerar como políticamente buenas, como la compasión o el amor, pueden en realidad trabajar de maneras antipolíticas, favoreciendo el antagonismo, en tanto que son movilizadas fundamentalmente como emociones, digamos, por el propio grupo, ¿no? Mi posición entonces es que una concepción agonista de la política como la arendtiana es extremadamente fértil para pensar normativamente el rol de las emociones en política. Si bien este no fue un problema que Arendt tematizara, en el sentido de que ella no realizó un análisis sistemático de las emociones, el estudio de su obra, creo, permite entrever cómo para Arendt no existían emociones positivas o negativas en política. Su posición pareciera ser más bien que las emociones pueden fallar por exceso o déficit, de modo que ambos extremos son políticamente peligrosos. Esta lectura la encontramos, por ejemplo, en el siguiente pasaje de Crisis de la República. Y aquí cito Arendt, pero la traducción al español también es propia. Para responder razonablemente, uno debe primero que nada ser movido. Lo opuesto de emocional no es racional, lo que sea que ello signifique, sino la incapacidad de ser movido, lo que es usualmente un fenómeno patológico, o el sentimentalismo, que es una perversión del sentimiento, de la emoción. En este sentido, la crítica que hace Arendt en Sobre la Revolución al rol de la compasión durante la Revolución Francesa muestra cómo incluso una intensa movilización de la compasión, que es una emoción que solemos concebir como positiva, puede volverse políticamente destructiva o, en mis términos, antipolítica, al servir para justificar el uso de la violencia. Esto es el caso del terror revolucionario. Su análisis evidencia que no hay emociones buenas en política per se, y que una intensa movilización pública, colectiva de las emociones, incluso aquellas que responden a preocupaciones legítimas como la injusticia o la desigualdad, es peligrosa si se vuelve sentimental, en donde esta intensa movilización emocional, o podemos decir este sentimentalismo, puede hacernos en un sentido insensibles a la realidad al fijarnos en una única perspectiva, la perspectiva propia o la perspectiva de nuestro grupo. Sin embargo, la denuncia del sentimentalismo no implica
que Arendt pensara que las emociones no tienen un rol en política. Por el contrario, la ausencia de emoción, lo que podríamos llamar en inglés heartlessness, es también políticamente peligrosa porque implica que no somos movidos por los eventos del mundo. Y esta ausencia de respuesta emocional puede vincularse a su vez a una incapacidad para pensar los eventos del mundo y para formarnos juicios independientes propios, así como una incapacidad para imaginarnos formas de intervención y de acción en el presente. De modo que pensar el rol de las emociones en un modo de vida política agonista requiere, por un lado, reconocer su importancia, entender la centralidad de las emociones para el tipo de agentes que somos y desprendernos de idealizaciones, o diría más bien de concepciones erróneas, según las cuales lo emocional es sinónimo de irracional. Por otro lado, la posibilidad de un modo de vida agonista requiere que nos mantengamos alerta frente a los peligros del sentimentalismo, que podría ser entendido como esta emoción desbordada. Estos son peligros que habitan en todos nosotros, no solo en los otros, en aquellos que consideramos como parte de ellos. En este sentido, es importante entender que hay peligros para un rol apropiado o propiamente político de las emociones que emergen del tipo de seres no ideales que somos, caracterizados por sesgos cognitivos y sociales. Y paso entonces, muy brevemente, a comentar algunas de estas características humanas, demasiado humanas, podríamos decir, que suponen a su vez riesgos y peligros para la vida política. Los sesgos cognitivos, como decía, son errores sistemáticos en los que incurrimos cuando procesamos información del mundo. Ellos pueden ser el resultado de nuestras limitaciones cognitivas, de atención y de memoria, por ejemplo, pero también pueden deberse a nuestra naturaleza social. Entre los sesgos más relevantes encontramos el sesgo de confirmación, que muestra que tendemos a no evaluar de manera neutral u objetiva la información que recibimos del mundo, sino que buscamos confirmar las creencias, imágenes y preconcepciones que ya teníamos previamente. Este sesgo es clave para entender que usamos la información de manera selectiva y para entender también por qué las personas pueden interpretar de manera diferente la misma evidencia. Asimismo, se encuentra el sesgo de grupo, que tiene que ver con nuestra tendencia natural a juzgar a los miembros de nuestro in-group, de nuestro grupo, con estándares más bajos. Tendemos a justificarlos, minimizar o incluso olvidar sus acciones problemáticas, cuando en condiciones similares seríamos muy críticos de extraños o de adversarios políticos. Esto ocurre porque preservar la imagen de nuestro in-group, incluso de nosotros mismos, en tanto que hay un sentido de pertenencia al grupo, es importante. Pero las influencias sociales o estos vínculos de grupo son importantes a su vez para entender cómo funcionan mecanismos como los mecanismos de cascada. Como señala Carl Sunstein, a menudo hacemos lo que hacemos influenciados por las decisiones y las opiniones de otros, en especial de aquellos otros que son relevantes para nosotros. Tomamos sus opiniones o acciones como señales o referentes informativos de lo que debemos hacer en determinadas situaciones, incluso sin necesidad de que ellos provean argumentos. Y en otros casos, los mecanismos son reputacionales, en el sentido de que seguimos lo que esos otros relevantes hacen o dicen, movidos por la expectativa de ganancias sociales o para evitar los costos reputacionales y sociales de disentir o cuestionar la posición prevaleciente. Los mecanismos de cascada son importantes para entender cómo a veces las posiciones de individuos y grupos sociales se pueden mover en una dirección u otra muy rápidamente. Finalmente, el fenómeno de polarización de grupo es también importante para entender cómo en la medida en que discutimos o deliberamos dentro de un grupo cuyos miembros tienen posiciones iniciales similares sobre un asunto, la tendencia natural es a radicalizarnos, es decir, a que tanto el grupo como sus miembros se muevan hacia posiciones más extremas. Ello evidencia no solo cómo nuestras posiciones tienden a estar significativamente moldeadas o influenciadas por las personas con quienes discutimos, sino también cómo tendemos a posiciones más extremas en la medida en que discutimos fundamentalmente con personas cuyas visiones son similares o afines a las nuestras. Creo que es importante entender estos mecanismos, lidiar, si se quiere, con la información incómoda, aunque la evidencia empírica de la psicología proveniente de la psicología cognitiva y social provee acerca del tipo de agentes que somos. Desde un punto de vista político, estas características de los seres no ideales que somos son relevantes para entender lo frágil que es la vida política entendida en un sentido agonista. Específicamente, cómo muchos de estos mecanismos pueden fácilmente llevar a que nuestras respuestas emocionales en política sean inadecuadas, bien por exceso,
Es el problema del sentimentalismo, de la radicalización que puede fácilmente llevarnos a entender la política más bien en clave antagonista y que supone entonces una movilización más bien antipolítica de las emociones, o bien por déficit, cuando hay riesgos o peligros reales para nuestra vida en común que pasan inadvertidos. Me gustaría concluir señalando algunos desafíos o retos que identifico al pensar acerca del rol de las emociones para una vida política agonista. Por un lado, creo que está la pregunta de qué manera pueden algunos de estos mismos mecanismos informacionales y reputacionales contribuir a preservar los límites que una política agonista requiere. Creo que en este sentido todavía hay mucho que aprender en materia de nuestra capacidad de regulación emocional a escala social. Por otro lado, está también la importancia de continuar con la reflexión normativa acerca del rol de las emociones en política. Pero creo que esta es una reflexión que debe enfrentar y no marginalizar el rol central del conflicto, así como las complejidades que surgen del hecho de que somos seres no ideales que interactuamos además en contextos ampliamente no ideales, caracterizados, por ejemplo, por múltiples injusticias estructurales. La pregunta de qué sean emociones apropiadas en política en estos contextos es potencialmente muy distinto que cuando reflexionamos acerca de situaciones más ideales, como por ejemplo las emociones apropiadas para una sociedad bien ordenada o para una sociedad decente que aspira a la justicia, como fue el caso de Nussbaum. Quisiera entonces cerrar nuevamente refiriendo a Arendt, quien señala en el epílogo de La promesa de la política lo siguiente, que las dos facultades humanas que pueden pacientemente hacer posible la transformación del mundo, más que la transformación de nosotros mismos, y aquí en el sentido más bien de adaptarnos o de acostumbrarnos a ese mundo al que ella se refiere en ese pasaje como un desierto, son las facultades conjuntas de la pasión y la acción. Concluyo entonces señalando que mi interés por esta reflexión acerca del rol de las emociones en política obedece a la convicción de que nuestro futuro en común, en buena medida, se juega en este terreno de las emociones. Bueno, muchas gracias. Eso fue un poco lo que preparé para compartir el día de hoy. A ver, ¿me escuchan? Sí. Gracias, profesora Vargas. Muy interesante su ponencia. Hay muchas preguntas. Le voy a agradecer a las dos profesoras unas respuestas bastante puntuales para dar tiempo a leer la mayoría de estas preguntas. Comienzo con la profesora Marconi. Profesora Marconi, ¿puede abrir la cámara, porfa? Ok. No está el bien. planteamiento es... Ah, gracias. Ya la tengo. El planteamiento es el siguiente. No es un exceso de elasticidad en el uso de los conceptos plantear que existe un liberalismo de derecha y un liberalismo de izquierda. No es el liberalismo de izquierda una contradicción en términos, dado que todo igualitarismo va en contra de los fundamentos del liberalismo centrados en la libertad, el reconocimiento esencial de la libertad del individuo y el derecho de propiedad. Un igualitarismo es notablemente contradictorio con esto. Adelante, profesora. Perdón, la última parte no alcancé a escuchar, la parte de la propiedad. Liberalismo. Sí, la centralidad del liberalismo, los principios políticos sustantivos del liberalismo son la casi sacralidad de la libertad del individuo y del derecho de propiedad, como puede hablarse de un liberalismo de izquierda cuando todo igualitarismo es contrario tanto a la libertad individual como al derecho de propiedad. Gracias. Ok. Bueno, rápidamente, pues lo que pasa es que esta distinción entre liberalismo de izquierda y liberalismo de derecha, pues lo que busca es subrayar la diferencia entre pensadores, por ejemplo, como un Nozick, ¿no? Que para quienes la interferencia del Estado en los derechos del individuo es algo sumamente, es algo que se debe evitar a toda costa, y un liberalismo al estilo Rawls, ¿no? Que sí
tiene cierta preocupación por la igualdad. Evidentemente, si nosotros hablamos de igualdad en un sentido marxista, pues no, o sea, no estamos hablando de un pensamiento que cuestione el capitalismo, sin duda, pero sí hay una preocupación, como decía en mi trabajo, por cierta asistencia hacia los más vulnerables, ¿no? O sea, son los principios de Rawls que en mi opinión sí lo hacen un pensador distinto de estos otros liberales, que por supuesto tienen en el centro la libertad, pero son cosas un poco diferentes, ¿no? Aunque, como decía Petit, en última instancia, pues sí tienen un núcleo duro, que es esa concepción de la libertad como ausencia de interferencia, no como ausencia de dominación. Gracias. Profesora Marconi, la siguiente pregunta también está vinculada un poco con este tema. Usted mencionó la concepción de Biroli, de Maurizio Biroli, sobre una especie de republicanismo asistencialista. Esto confronta un problema para el liberalismo, que es hasta cuándo hasta dónde llega el asistencialismo. Una cosa es el asistencialismo hacia los sectores, las minorías verdaderamente vulnerables, y otra cosa es el asistencialismo que siempre se despliega hacia todas las clases de la sociedad, y ese es uno de los problemas del presente. Y esta pregunta se hace en vinculación con el pensamiento republicano de los comienzos, me refiero a comienzos del siglo XIX, en particular, bueno, y finales del siglo XVIII. En particular, la noción de ciudadanía republicana establecida por Francisco de Miranda, para quien un ciudadano era un propietario, porque perder la condición de propietario implicaba situarse en relación de dependencia respecto a otro. Entonces, en ese sentido, un republicanismo asistencialista también representaría una contradicción en términos. Profesora, ¿qué opina? Sí, bueno, es que quizás leí muy rápido la cita y entonces se puede haber interpretado algo que, por supuesto, sería inaceptable desde la perspectiva de Biroli, pensar en un republicanismo asistencialista, ¿no? O sea, de hecho, la cita estaba buscando, lo que dice es, tiene la obligación de dar asistencia, pero no como un acto de compasión, sino en reconocimiento a un derecho de ciudadanía. Quizás genera un poco de ruido esta idea de dar asistencia, pero hay que entenderlo como garantía de derechos, o sea, no una cuestión paternalista, porque justo políticas paternalistas estarían en contra de esta idea de la libertad como ausencia de dominación, porque finalmente las políticas paternalistas lo que provocan es eso, es una relación de dominio. Yo te doy tales beneficios con tal de que tú me garantices este apoyo político. Eso no es libertad, eso es dominación. Entonces, no, por supuesto que no. O sea, no estamos hablando de un republicanismo asistencialista en ese sentido, sino más bien entendido, como lo dice ahí mismo Biroli, como la garantía de los derechos sociales. Y lo otro, por supuesto, o sea, si algo caracteriza, digo, no me daba tiempo en la ponencia de desarrollar este punto, es al republicanismo con la propiedad, ¿sí? Hay distintas vertientes. Kant, por ejemplo, dice que para ser ciudadano se tiene que ser independiente. No solo está la independencia asociada a la propiedad, sino al poder vender. Si tú vendes el producto de tu trabajo, eres libre desde la perspectiva de Kant. Si tú tienes que vender tu fuerza de trabajo, no eres independiente desde la perspectiva de Kant, por ende, no puedes ser ciudadano. Algo parecido pasa con Jefferson, más o menos en la misma época, nada más que la salida de Kant es la salida de un republicanismo aristocrático, que dice, pues quienes no son independientes no pueden ser ciudadanos, ¿no? En cambio, Jefferson dice, pues quienes no tienen la suficiente propiedad para poder ser ciudadanos, hay que concederles la propiedad territorial suficiente que les garantice que puedan participar de manera independiente políticamente. Entonces, sí hay una estrecha relación entre propiedad
independencia y libertad, por supuesto, en el republicanismo. Las salidas han sido distintas, pero por supuesto la propiedad en la tradición republicana es una condición de posibilidad de ser independiente, ¿no? Generalmente ha estado asociado a la posesión de tierras, ¿sí? En nuestros días, los neorepublicanos lo asocian a otro tipo de cosas. A mí me parecen muy interesantes que se están desarrollando, por ejemplo, con la existencia de una renta básica, ¿sí? Como una manera de garantizar la independencia de las personas. Gracias. Muchas gracias, profesora. Una pregunta para la profesora Vargas. ¿No estaríamos también aquí relacionada también con la elasticidad de los conceptos? De acuerdo con una perspectiva de Carl Schmitt, el antagonismo no es antipolítica, precisamente el antagonismo es parte de lo político. Schmitt lo sitúa en el foco, en el centro de lo político. Por tanto, no deberíamos hablar de una movilización antagonista de las pasiones en lugar de una movilización antipolítica de las pasiones, dado que precisamente en el antagonismo está la centralidad de lo político. Gracias, profesora. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, gracias en general nuevamente por la oportunidad. Claro, efectivamente es un tema de cómo se está entendiendo la política, lo político, y como señalaba la persona que formula la pregunta, pues tiene que ver con cómo se están entendiendo los conceptos. Cuando yo hablo de antipolítico, estoy específicamente señalando que estoy asumiendo, digamos, una concepción en donde la política en sentido estricto es agonista. De modo que el antagonismo sería aquello que atenta contra la posibilidad de entender la política en este sentido más limitado, si se quiere, pues, ¿no? Entonces, pero yo, digamos, si yo no tendría tampoco ningún problema en decir que sí, que efectivamente cuando yo estoy hablando de una movilización antipolítica de las emociones, a lo que me estoy refiriendo es una movilización que favorece entonces el antagonismo. Básicamente, digamos, quizás lo que a mí me interesa destacar, digamos, haciendo este contraste entre agonismo y antagonismo, o quizás en el marco más amplio, entre consenso, agonismo y antagonismo, es esta idea de la centralidad del conflicto, es decir, la importancia de pensar seriamente el rol del conflicto en política, pero a su vez la necesidad un poco de hacer como distinciones con relación a cómo el conflicto se maneja, y de allí, digamos, que yo me centre como en una concepción agonista de la política, que si se quiere supone limitarla más y entender que entonces lo que tiene que ver con el antagonismo es aquello que, y cuando me refiero al antagonismo, entonces tiene que ver con el uso de la fuerza y de la violencia como mecanismos, digamos, de imposición de posiciones, lo que atenta contra este modo más, digamos, en sentido estricto de entender la política. Gracias, profesora. También para la profesora Vargas. En el fundamento del republicanismo están sentadas las pasiones del amor por sí mismo, el amor por el otro, la piedad y la empatía. Pero en términos realistas políticos que también están dentro de contemplados por la tradición republicana, las pasiones no necesariamente tienen que ver con el amor, la piedad, la empatía, porque se desvelan otro tipo de verificaciones. Y esto nos lleva a la teorización de Thomas Hobbes en torno a las pasiones que él considera propias del hombre, aunque Hobbes evidentemente no es un pensador republicano, obviamente no, pero en su tratado sobre Leviatán discurre rigurosamente sobre las pasiones del individuo que más bien llevarían hacia la cuestión del antagonismo. ¿Dónde queda Hobbes en esta disertación de Nussbaum? Hobbes centra al individuo como un egoísta, perverso, malvado, no solamente movido por la supervivencia propia, sino también por el deseo de dominar al otro. Y en este sentido, Hobbes es interesante porque la posibilidad de desplazar el conflicto antagonista por un conflicto agonal está solamente
dado no por una pasión, sino por un cálculo racional, que es la posibilidad de aspirar a la paz. ¿Qué le parece, profesora, en relación con el pensamiento de Nussbaum? O sea, un poco la pregunta es, ¿dónde queda Hobbes en toda la disertación nussbaimiana? Pues no es, digamos, alguien con quien Nussbaum, digamos, entre en diálogo. De hecho, estoy pensando en su texto específicamente sobre el miedo, digamos, y allí las visiones de ambos autores creo yo que son opuestas, porque como yo señalaba en mi presentación, Nussbaum concibe al miedo como una emoción fundamentalmente peligrosa para la vida política, porque lleva, digamos, a incrementar, digamos, la desconfianza en el otro, porque no nos ayuda, digamos, a trabajar por proyectos comunes, en tanto que estamos temerosos de los conciudadanos, podríamos decir. Mientras que en la reflexión de Hobbes, por ejemplo, claramente el miedo juega un rol central para la vida política. Es, digamos, el miedo de alguna manera que moviliza como señalaban, moviliza la imaginación, además, para tratar de encontrar alguna forma de salida al estado de naturaleza, y en ese sentido juega un rol central. Y bueno, el miedo en realidad, tal como yo como lo tengo, está presente en todo momento, en la medida en que es después también el que garantiza la obediencia, porque es como que se sustituye de alguna manera al miedo, digamos, al miedo al estado de la naturaleza, luego al miedo al soberano de alguna manera, ¿no? En ese sentido, digamos, yo creo que el pensamiento de Hobbes ciertamente es iluminador para reconocer que el miedo puede tener roles o jugar un papel importante en política, si bien evidentemente la solución hobbesiana no es el tipo de soluciones a las que nosotros queremos apuntar, pues, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, en contextos como el actual, el rol puede jugar un rol, el miedo, perdón, puede jugar un rol propiamente político, es decir, frente al tipo de movilizaciones que estamos viendo extremas, de extrema derecha, por ejemplo, digamos, las experiencias que se están dando ahorita, yo creo que es legítimo, y un poco yo señalaría que es legítimo temer, y que incluso el miedo puede jugar un rol importante en términos de movilizar la imaginación para pensar formas de acción. Y creo yo que este es el tipo de consideraciones en las cuales, por ejemplo, un análisis como el de Nussbaum se queda corto para pensar como emociones que son tradicionalmente pensadas como podría decir, como negativas, sí son políticamente muy, muy importantes. Gracias. Profesora Marcone, ¿a qué concepto de populismo se refiere cuando habla de un republicanismo populista que cree en la libertad como autodominio? Si eso se contrasta con la ponencia presentada el miércoles pasado en este mismo coloquio por el profesor Álvaro Aragón Rivera, el populismo no tiene nada ni de autodominio, ni de libertad, ni de republicanismo, sino de expansión de justamente una dominación sobre una población que no ofrece resistencia, en nombre de los altos ideales supuestamente trazados por la historia para el pueblo. ¿Qué opina, profesora? Sí, la verdad es que esta pregunta me hace dudar de si mi lectura quizás fue demasiado rápida y dio pie a que se malentendiera lo que yo estaba tratando de sugerir, porque justamente lo que yo estaba recuperando de Petit es que él plantea una noción de libertad que ni se acerca a lo que por una parte él califica como populismo, ni por otra parte al liberalismo. Digamos que se presenta, de hecho, si Petit, cuando lo orillan un poco, él termina diciendo, es que en todo caso se parece mucho más esta noción neorepublicana que estoy desarrollando de libertad a la libertad negativa que a la libertad positiva, entendida como la participación política, ¿sí? La idea de populismo, o sea, debo decir que no es un
no es el tema propiamente de Petit ni del neorepublicanismo. Ellos se han dedicado a insistir en esta idea de la ausencia de dominación como interferencia arbitraria. Pero si algo sí debo decir es que ellos para nada, o sea, ellos no están hablando de un republicanismo populista. Esa expresión de hecho no existe, no está en mi texto y tampoco en el de ellos. Más bien de lo que se está hablando ahí es de una comprensión de la libertad en un sentido populista, y se refiere a la comprensión de la libertad a la manera de Isaiah Berlin como la libertad positiva, como autodominio, como autorrealización, ¿sí? Y más bien la perspectiva neorepublicana se ofrece como una crítica a los populismos. Si a mí o sea, haciéndome la pregunta a mí en particular, ya no a Petit, en mi opinión, el populismo es una expresión muy clara de la dominación, de la interferencia arbitraria. O sea, contrario a lo que se me está preguntando, o sea, no es que el republicanismo sea populista, no. Esta perspectiva neorepublicana justamente lo que haría sería denunciar esas formas de gobierno en las cuales se ejerce un poder arbitrario sobre las personas, ¿sí? Y a la manera, ¿sí?, de lo que mencionaba yo también como uno de los ejemplos, que de alguna manera quise hacer alusión a eso, ¿no? Esos gobiernos que condicionan la garantía de los derechos sociales, ¿sí?, o el otorgamiento de beneficios a cambio del apoyo político, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, para nada, o sea, el populismo no sería un republicanismo en lo absoluto, al contrario, sería una manifestación de un régimen de dominación. Gracias. Gracias, profesora. También para la profesora Marconi. Maite Muñoz considera a Hannah Arendt una republicana cabal, no solo porque diferenciaba a la libertad de la liberación, sino también porque consideraba a la libertad como no dominación mucho antes que Petit, y al contrario que Petit, quien está cerca del liberalismo, según quien hace la pregunta, Arendt estaba a favor del bien común y la acción pública. En cambio, detestaba cualquier forma de populismo que violaría la libertad y dignidad de los individuos, es decir, de los ciudadanos. Me gustaría escuchar su opinión al respecto, dice la persona que se le pregunta. Gracias. Bueno, es un tema que, de hecho, esta pregunta me recuerda a un seminario que tuvimos en México, en el cual justo participó Carlos Kohn, que también hablamos de este tema en aquella ocasión. Ciertamente, Philippe Petit sí ubica a Hannah Arendt en las filas de lo que él denomina el populismo. Así, si me preguntan, eso es lo que dice Philippe Petit. Ahora, populismo entendido como, o sea, populismo entendido como la exaltación de la libertad positiva, es decir, como la exaltación de la participación política, no entendido como en nuestros días se está desarrollando el término populista para referirse a regímenes políticos concretos de países que podemos hablar, Venezuela, y otros países. No, o sea, Petit no está pensando en eso, sino que está pensando más bien en esta exaltación de la libertad positiva que él asocia a pensadores como Rousseau, ¿no? Ahora, la verdad es que desconozco este último trabajo de Maite, porque en trabajos previos, y la verdad es que en términos generales, yo me confieso que no soy un especialista en Arendt, pero mi lectura de Arendt y las lecturas que he hecho de intérpretes de Arendt e incluso de trabajos previos de Maite, pues se asocia la libertad a la acción política, ¿no? Entonces, habría que ver, tendría yo que leer ese trabajo de Maite, francamente, para poder ofrecer una respuesta más acabada. O sea, y de lo contrario, pues estoy como hablando un poco en el aire, ¿no? No puedo hablar del trabajo de alguien que ese trabajo no lo he leído. Sí leí otros trabajos previos de Maite, y en los otros trabajos previos
ella asociaba el concepto de libertad en Arendt a la acción política, a la participación política. Entonces ahorita decirme como que también está esa concepción de libertad como ausencia de dominación, interferencia arbitraria, pues tendría que leer el trabajo, francamente, para ver cómo se sustenta. Gracias. Gracias, profesora. Profesora Vargas, a ver, de acuerdo con su exposición, podríamos concluir que la tesis de Nussbaum apunta a la pretensión de establecer una normatividad del patos, en lo cual se partiría del principio de que la movilización, pretensión de establecer una normatividad del patos sin dejar de considerar que la movilización de las emociones ha sido el éxito, por ejemplo, de proyectos como el nazismo, y que las pasiones liberales ciertamente son muy aburridas, porque la piedad, la empatía y la disposición a la violencia abundan en civilidad y carecen de épica y de estridencia política. ¿Qué opina, profesora Vargas? No, bueno, me quedo con la frase, o lo que me resonó más digamos, del comentario, esta idea de que las pasiones liberales son muy aburridas. Yo creo que precisamente ese es el problema, y ese es el problema que Nussbaum, digamos, como pensadora desde las filas liberales, está tratando de, digamos, de abordar y darle respuesta, de decir, pensar que las sociedades o las democracias liberales son emocionalmente aburridas o que no movilizan pasiones, es peligroso. Es decir, eso es un poco, por eso yo señalaba al comienzo cómo necesariamente tiene que haber una movilización de emociones, y cómo no hacerlo, entonces deja el espacio para otro tipo de movilizaciones como las que podemos estar viendo hoy en día, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese es precisamente un poco el reto digamos, si se trata de pensar el rol de las emociones en una vida política que pueda ser, digamos, consonante con un proyecto democrático, liberal. Yo creo que el reto es pensar de qué manera las emociones están allí, pueden contribuir, digamos, y pueden, digamos, de qué manera valoramos este modo de vida en común. Y entendemos a su vez, es decir, entendemos a su vez la necesidad de esa movilización de las emociones, pero a su vez entendemos la necesidad de límites en cuanto a cómo esas emociones son, por ejemplo, expresadas en la esfera pública, y además los peligros que hay, que eso era un poco lo que yo trataba de señalar en la parte final de mi presentación, cómo hay ciertos peligros con relación a cómo se movilizan las emociones en política, que están asociados a características nuestras como seres humanos, que tienen que ver con nuestros sesgos, con relación a cómo procesamos información con relación al mundo, y que eso puede hacer muy fácilmente que nos lleve a emociones que son inapropiadas, bien porque son cognitivamente inadecuadas, tememos, por ejemplo, a quien no le debemos temer, o bien porque son emociones, digamos, que tienden a una suerte como de exacerbación, pueden tender a una exacerbación de una manera relativamente fácil, que son también el tipo de peligros que vemos, por ejemplo, en la polarización política actual, pues, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que un poco la reflexión que es necesaria en torno a las emociones y cómo pensar, pues, qué movilizaciones de las emociones son apropiadas, cuáles son peligrosas. Yo creo que Nussbaum hace un primer esfuerzo en este sentido, y un poco mi intervención está un poco en esa especie como de diálogo con Nussbaum, de qué manera podemos pensar esta suerte como de normatividad de las emociones, pues de una manera distinta, sobre todo si entonces ponemos el eje más bien, o ponemos el foco más bien en el conflicto, y ya no tanto entonces en el consenso. Yo creo que eso nos da una lectura de las emociones distintas, en donde, por ejemplo, en el mundo no ideal, claramente no ideal en el que estamos, la rabia, pero canalizada de ciertas maneras, puede ser una emoción perfectamente política, en donde, como decía hace un momento, el miedo también puede jugar un rol, y en donde estas no son meramente emociones, digamos, peligrosas a ser controladas, sino en todo caso emociones
que pueden ser legítimas, pero que aún así necesitamos aprender a canalizarlas de alguna manera, porque eso tampoco implica que podamos canalizarlas de cualquier manera. Ello también sería riesgoso. Gracias. Muchas gracias, profesora Vargas. Voy a leer dos preguntas seguidas porque ya tenemos que ir cerrando. Preguntan, la única mención que hace Hannah Arendt a las emociones es en relación con la compasión y lo hizo para criticar a Rousseau, a quien Arendt consideró un paladín de la antipolítica. Y la junto con esta otra pregunta que dice, a partir de la crítica que usted hace, profesora Vargas, su crítica a Nussbaum, ¿se podría decir que las emociones pueden en definitiva ser reemplazadas o modificadas por las mismas emociones, tanto en la vida personal y familiar como en la vida política? Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias por ambas preguntas. A ver, con relación a, efectivamente, el análisis más extendido de una emoción que hace Arendt en su obra es acerca de la compasión, y efectivamente esto se hace en una crítica a Rousseau, porque para Rousseau la compasión era la emoción política por excelencia, era la visión, era suerte como una suerte de virtud política por excelencia, y suponía el vínculo natural o el vínculo más natural entre los hombres, este hecho de ser movido por el sufrimiento de los otros, ¿no? Y la visión digamos, la crítica de Arendt sobre la revolución al rol de la compasión precisamente también denota cómo ella, digamos, allí en su crítica ella manifiesta cómo hay una concepción del vínculo político distinto, en donde el vínculo propiamente político no tiene que ver con esta suerte de conexión natural con los otros, sino que más bien tiene que ver con su modo de comprender la vida política como un artificio que requiere de las instituciones que median, por ejemplo, en donde las instituciones ya no son meramente límites, sino también formas de canalización, digamos, de la relación en la vida política, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, la compasión, el trabajo más extendido de Arendt sobre emociones es el texto de la compasión, que es una crítica a Rousseau, y sin embargo este texto ha dado muchas veces, ha originado muchas veces una lectura de Arendt, creo yo, muy del lado, digamos, como dentro de las líneas racionalistas, que yo creo que una suerte como de lectura más detenida o más detallada un poco como de toda su obra, permite entrever que más bien Arendt era como muy sensible a cómo las emociones intervenían y eran importantes de distintas maneras, digamos, para nosotros, digamos, en nuestra vida política. Es decir, un poco como yo trataba de señalar rápidamente en el texto, digamos, si no respondemos emocionalmente, no podemos responder adecuadamente al mundo. No podemos detenernos a pensar, por ejemplo, qué está pasando si de alguna manera las emociones no nos alertan. También entender, digamos, la acción política sin pasión de alguna manera también es difícil de concebir. Entonces, creo yo que de alguna manera, si bien no está nunca desarrollado explícitamente en la obra arendtiana, las emociones están allí, digamos, de manera muy sutiles, y como señalaba, están estos dos posibles peligros en los dos extremos, ¿no? Perdón, no me extiendo mucho más porque sé que ya tenemos que ir terminando. Con relación a la otra pregunta, que tiene que ver con cómo si las emociones serían modificadas por las mismas emociones, mi respuesta sería sí. Yo creo que entender nuestra vida emocional entonces pasa más bien por entender esta suerte como cómo las emociones, digamos, son interdependientes, se relacionan entre ellas, y en particular creo que, por ejemplo, para nuestra vida política puede ser importante entender desde la perspectiva del tipo de agentes que somos, el tipo de seres no ideales, como yo señalaba al final, que no somos, importante entender también cómo nos interesa, cómo los otros nos perciben, por ejemplo. La imagen que los otros tengan de nosotros es algo que a menudo sirve como de límite importante con relación a qué hacemos y qué no hacemos en la esfera pública, y en ese sentido es importante para esta suerte como de normatividad con relación a qué está permitido y qué no está permitido hacer. ¿No? Que sí, yo creo Gracias. que la exploración. Gracias. Perdón. Profesora Marconi, nos queda un minuto. Esta pregunta, a ver, es un desafío responderla en un minuto. En el contexto de las interpretaciones neorrepublicanas del concepto de libertad, ¿qué queda de la célebre interpretación de Isaiah Berlin?
¿Se podría decir que Skinner de algún modo la ha reivindicado a pesar de su propuesta de un tercer concepto de libertad? Gracias. Un minuto. Bueno, muy rápidamente, a mí me parece que lo que ha hecho, de hecho en el texto más importante, Petit lo que hace es mencionar que ese texto de Berlin pues nos ha ayudado como para marcar las coordenadas de la discusión, pero quizás no es, ha sido demasiado esquemático. En mi opinión es útil, ¿sí? Y vale la pena, por supuesto, su lectura, tanto el de él como el de Benjamin Constant. Sin embargo, creo que sí es necesario como que asumir que es un poco esquemática esa división entre libertad positiva y libertad negativa. Y me parece que la propuesta de plantear esta idea de la libertad como ausencia de interferencia arbitraria, lo que busca es como decir, es que esa clasificación no nos es suficiente para entender todo el significado de la libertad, porque puedes no ser interferido y aún así estar expuesto a la interferencia arbitraria, ¿no? Una mujer que está atada a una relación por una dependencia económica, puede ser que aparentemente no está interfiriendo nadie en su decisión, pero está expuesta a una interferencia arbitraria porque si se separa y no tiene otra forma de garantía de subsistencia o la de sus hijos, pues entonces está expuesta a una interferencia arbitraria, ¿no? Entonces, es demasiado rápido, pero lo que diría es, por supuesto, es un texto que, en mi opinión, vale la pena tener presente, tanto el de él como el de Constant, ¿no? Son referentes, sin duda, pero me parece que lo que han demostrado estos autores, como Skinner o Petit, es que se puede ir también un poco más allá, como sucede en general en la teoría política, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Marcone, muchísimas gracias a la profesora Jessica Vargas por estas interesantísimas ponencias que han dado pie a tanto debate. Yo les voy a pasar las preguntas que quedaron pendientes. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde con la continuación del segundo simposio de giroscopio, los desafíos contemporáneos de la libertad. Muchas gracias a Se Dice Libertad, gracias a Giroscopio y en nombre también del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, les damos las buenas tardes, los esperamos para la próxima. Gracias. Muchas gracias por la excelente organización de este evento y por la invitación. Ha sido un placer. Gracias nuevamente también de mi parte, ha sido un placer también.